dar la bienvenida a José Cervera, que va a conducir la sesión de esta tarde en torno al concepto de la propiedad del conocimiento y de la vida, como casi un interrogante a muchas de las cuestiones que esta mañana han surgido. Y sin más. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que empezar con una petición de disculpas por la vocecilla esta un poco que tengo, y a continuación tengo que hacer un anuncio institucional que os lo voy a transmitir prácticamente como ejemplo de flujo de información que puede fluir a través de un sistema sin que el sistema entienda lo que está, porque vosotros quizá lo entendéis, yo no. El mensaje es el siguiente: a las 7 de la tarde Ángela estará aquí para recoger los trabajos de los créditos de libre configuración. Espero que alguien sepa de qué estoy hablando, porque yo en este momento no lo sé. Bueno, mi misión aquí va a ser intentar hacer poner encima de la mesa una pregunta. Para ello voy a intentar ser lo más radical posible. A mí siempre me llaman para moderar, pero la variante de moderación con lata de gasolina. Entonces voy a hacer lo imposible por que la pregunta que ponemos encima de la mesa le intentemos dar unas respuestas desde un punto de vista lo más radical en el sentido estricto etimológico del término posible. Estamos hablando de propiedad del conocimiento y la vida. Y prácticamente cuando se saca este tema, partimos casi automáticamente de la idea en la parte de atrás de la cabeza de que lo normal, lo lógico, lo natural, lo razonable es que las ideas, el conocimiento tengan propietario, sean propiedad de alguien. Y que quien quiere cambiar ese estatus, quien quiere replantear o modificar ese estatus, tiene que explicar por qué quiere cambiar algo que está creado de esa forma y es así desde el principio de los tiempos. Bien, esto es completa y radicalmente falso. Yo quiero plantear el problema exactamente al revés. Debemos plantearnos si tiene sentido que el conocimiento tenga propietarios y no al revés. Si tiene sentido que el conocimiento sea una propiedad. Porque hay una serie de observaciones obvias que podemos hacer si miramos al entorno con ganas, digamos, de subvertir nuestro punto de vista. Por ejemplo, podemos observar que nosotros mismos, nuestra esencia, es información. Los átomos que componen un cuerpo humano, si nosotros los sacamos en cantidad y calidad de una serie de frascos y nos los ponemos en la mano, seríamos un puñado de sales, muy poco más. Somos lo que somos y tenemos la forma que tenemos porque esos átomos están colocados en determinadas estructuras de acuerdo con una información que se transmite. Lo normal en el universo es la información. El universo está hecho literalmente de información. La termodinámica nos dice que la información y la energía son intercambiables. En el sentido más estricto del término, vivimos en un universo que está hecho de información y de flujos de información. Y durante todo el desarrollo de ese universo, hasta 1710, esos flujos de información no tenían propietario. No se consideraba que igual que no se puede ser propietario de un kilovatio, pues no se podía ser propietario de una pieza de información, de un trozo de información. Para empezar, el ejemplo perfecto es ese gran invento de la naturaleza que es el sexo, que es un método de intercambio de información, que todavía no sabemos muy bien para qué sirve, para qué lo emplea la naturaleza, pero sí sabemos que lo llevamos usando mucho tiempo y es un método de intercambio y mezcla de información, que afortunadamente no es patente de nadie porque si no nos cobrarían. Entonces, lo que creo que hay que poner encima de la mesa, y disculpadme, repito los gallos, es esa pregunta. ¿Realmente esto de propiedad del conocimiento y de la vida, realmente se puede plantear una propiedad del conocimiento y de la vida? ¿Se puede plantear un derecho de autor
¿Se puede plantear un derecho de copia? Bien, nuestro primer conferenciante, nuestra primera participación es por parte de Ángel Gabilondo, que tiene una respuesta bastante interesante a este dilema. Ángel Gabilondo es catedrático de metafísica y tiene una de esas tesis que solo leer el título da un poco de miedo a los no iniciados. Y va a plantearnos desde su puesto actual de rector de la universidad un punto de vista realmente radical, especialmente para alguien que está en ese puesto. Así que vamos a escucharle. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Yo creo que lo que voy a decir es extraordinariamente convencional y tampoco puede esperarse otra cosa de una persona que representa perfectamente el espíritu burgués, es decir, una persona que tiene miedo. Yo tengo mucho miedo y desde luego el miedo es la máxima expresión de la burguesía. Y yo creo que en la sociedad en la que vivimos fundamentalmente está tejida y sostenida por un miedo, a veces por la prisa. Yo algunas veces he señalado que la prisa es el otro nombre del miedo, no hay que darle más vueltas. La prisa y el miedo es casi una redundancia. En una sociedad en donde la velocidad y la seguridad son valores en sí mismos considerados, es una sociedad tejida y sostenida por el temor. No el temor que nos inspira a nosotros, que esto, por supuesto, ni siquiera el temor que nos inspiramos nosotros mismos, este sí que es un temor más curioso, sino es el temor, como es razonable y tantas veces ha dicho, por eso subrayo que es convencional, es el miedo que tenemos al miedo y que en este contexto propicia el que tengamos una cierta necesidad de pensar que somos eficaces, atrevidos, rápidos, que producimos novedades, que somos creadores, que somos artífices y no artefactos. Todo está más bien sostenido por una suerte de euforia, en modo alguno contrastada por ningún hecho. Y desde ese punto de vista empiezo por señalar que soy una persona extremadamente convencional y no tengo ninguna voluntad de presentar nada que resulte novedoso. Pero sí tengo una cierta preocupación de recoger el estado de la situación de una sociedad atemorizada, empeñada en no afrontar los problemas fundamentales del mundo, que hay que decirlos también ahora, son la miseria y la ignorancia. Bueno, decir que los problemas fundamentales del mundo son la miseria y la ignorancia, cuando estamos hablando de la propiedad, pues tiene su interés, porque suele decirse otras cosas. Suelen decirse que el problema fundamental del miedo es el terrorismo, del mundo es el terrorismo. Desde luego, yo estoy abiertamente en contra del terrorismo. Pero los problemas fundamentales del mundo son la miseria y la ignorancia. En este contexto es en el que yo planteo las cosas, que es en el contexto de responsabilidad, es decir, de dar respuesta pública a algunos asuntos de los que ni siquiera uno es causa, pero se hace responsable de ellos. Y los límites a la extravagancia y al atrevimiento en el discurso son límites que solo pueden ser, en mi modesta opinión, límites éticos. Es decir, hay cosas que uno no puede permitirse, y no solo por razones de paciencia, sino por razones de ética. Así que, puestos a ser atrevido, ya señalo cuáles son mis límites. Seré atrevido solo hasta el punto de que no se produzca una esfumación tal del autor que finalmente aquí nadie sea ya responsable de nada, nadie responda de nada, nadie sea la causa de nada y finalmente en esta operación atrevida hayamos producido un elemento distorsionador grave que es la pérdida de la responsabilidad en un mundo de miseria y de ignorancia. Y como me ocupo de algunos asuntos que tienen que ver con la filosofía, diré que todo lo que haya de señalar, que será muy breve, irá en la dirección de un compromiso
con viejas palabras la justicia y la libertad, con viejas palabras la cultura, la educación, la ciencia y la investigación como formas de afrontar el desafío de un mundo en el que hay miseria e ignorancia. Como pueden ustedes ver, esto no puede ser más antiguo, ni más convencional, ni menos interesante. Pero creo que es indispensable plantear en este terreno el asunto de la propiedad. No vaya a ser que aquí nadie sea propietario de nada, cosa que no estaría mal, pero si a la vez de no ser propietario de nada, no nos hacemos responsable de nada, yo creo que el asunto empezaría a ser más complicado. Así que estoy dispuesto a dar cuenta pública, a responder de aquello que incluso ni siquiera soy la causa de ello y ni siquiera me considero el fundamento de lo que ocurre. Para empezar, de mi propia noción de sujeto. No vaya a ser que empiece a hablar de la disolución del sujeto, ya que se disuelvan todos y menos yo, que dé una estupenda conferencia sobre la disolución del sujeto y qué bien ha hablado este señor sobre la disolución del sujeto, con lo cual solo quede yo como sujeto. Obviamente hay algo que es importante, que es la distinción entre nacer y bautizar. Y a mí me gusta muchísimo más nacer que bautizar. Es más, me gusta tanto nacer que así como Séneca decía que había que vivir como siempre si estuviéramos a punto de morir, yo creo que hay que vivir siempre como si estuviéramos a punto de nacer. Es como si uno no acabara de nacer nunca del todo. Y dado que hemos celebrado centenarios, aquí de centenarios estamos estupendamente, diré que María Zambrano señala que nacer es separarse. Nacer es separarse. Nacer es desprenderse, despedirse de algo. Y por tanto, probablemente la misma noción de propiedad es una contestación, una respuesta, una incapacidad de nacer. Nacer es separarse, desprenderse, despedirse también de sí mismo, desprenderse, despojarse de sí. Frente a esto, lo que nos gusta no es nacer, es bautizar. Y bautizar nos entusiasma. Bautizar sin parar, poner nombre. Y además no solo poner nombre, sino ponerlo nosotros, pues solo faltaba. Y además no solo ponerlo nosotros, sino además al poner el nombre, poseer aquello que es nombrado. Y además al poseer aquello que es nombrado, hacerlo depender de nosotros mismos, en tanto en cuanto nosotros hemos elegido su nombre, nosotros lo hemos puesto y nosotros lo hemos hecho depender. Bueno, dado que la sociedad está llena de bautizadores y hay muy pocas personas dispuestas a hacer nacer, que es tanto como a despojarse y desprenderse, las 4 sencillas cosas que yo voy a decir es que la noción de autor, que se ha presentado siempre como un propietario, como un bautizador, como un responsable, como un productor, como un inventor, frente a esto, como alguien que se atribuye, a quien se atribuye lo que alguien hace o lo que él mismo hace, yo creo que esto ha de ser cuestionado, lo ha sido ya en muchos ámbitos, en tantos ámbitos que al final hemos de hablar del autor como una función resultado de un funcionamiento, del funcionamiento de determinados textos o de determinados objetos o de determinadas acciones que acaban produciendo un efecto, que es el efecto de algo que puede ser poseído, el efecto de algo que puede ser leído, el efecto de algo que puede ser reiterado, el efecto de algo que puede ser citado. Y por tanto, la función autor, llamémosle así, más bien es el efecto del funcionamiento de determinados enunciados. No es tanto la causa exactamente o la causa externa, porque el nombre del autor es siempre un nombre propio. Bueno, obviamente sobre esto se han escrito muchísimas cosas y muy importantes y no es cuestión de resumirlas esta tarde. Pero sí es cuestión de decir que la función autor no se ejerce de una manera universal y constante, sino que la función es una forma de apropiarse
Y tenemos que apropiarnos a veces incluso de nosotros mismos, y la máxima apropiación de nosotros mismos es lo que se ha llamado la subjetividad. La subjetividad como fundamento absoluto del pensar. Los franceses, que pues dicen sujeto en francés, es una cosa que les pasa, pues dicen sujeto, sujet. Y sujet no es solo sujeto, sino es también súbdito, súbdito. Así que el que sujeta se cree que es el sujetador, pero queda sujetado por aquello que sujeta tanto como que él mismo sujeta, y por tanto queda sometido a su propio sujetar. Y en este sentido, nosotros que creíamos que el ser el fundamento del pensar, sujetar la realidad, nos hacía tener verdaderamente en nuestra propia mano la existencia, lo que generaba era una forma de sometimiento, de sumisión y de dependencia respecto de los propios predicados. Y aquí dos posiciones y bien claras, espero. Una, la reivindicación de lo común. No tiene ningún sentido hablar de comunicación si no hay reivindicación de lo común. Que sea lo común es un asunto difícil, pero la pregunta no debe eludirse, lo común. Para Aristóteles, lo más físico que hay, lo común. Y desde luego, si no hay lo común, nunca habrá comunicación. La comunicación no es el intercambio de noticias. La comunicación no es solo información. La comunicación no es estrictamente la velocidad en la transmisión de los contenidos. Y por tanto, no demos por supuesto que en este mundo hay comunicación o hay mucha comunicación. No deduzcamos de que hay gran velocidad en la transmisión de la información, en el intercambio de noticias, de que hay gran velocidad en el acceso al conocimiento, para deducir de ahí que hay comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Hay verdaderamente espacios de conversación? ¿Vivimos en un mundo donde hay comunicación? Medios de comunicación nos faltan. De medios andamos estupendamente. De información, rebosantes. De conocimiento, parece que es la sociedad del conocimiento. Aquí nos conocemos todos mucho. Pero ¿cómo estamos de comunicación? Es decir, de participación en un espacio común, de la creación en algo compartido con otros. Pues no, lo que hay es mucho propietario, dicho en términos exactos, mucho idiota y mucho esclavo. Porque exactamente idiota quiere decir aislado y separado. Un idiotez es aquel que no tiene ningún interés por los asuntos públicos, ningún interés por lo común. Ese es un idiota literal. Y luego está el esclavo, que es el que no tiene comunidad, el que no tiene espacios compartidos con los demás. Así que propietario, idiota y esclavo tienen algunas posibilidades de encuentro muy profundas. Solo nos queda por ver si efectivamente somos capaces de generar un ámbito común, espacios donde haya nuevas posibilidades de vida, nuevas modalidades de existencia, espacios donde podamos, como alguien ha dicho, respirar, desear y esperar, siendo, sin ni siquiera nosotros, propietarios y sujetos de ese asunto. Y por tanto, es verdad, nunca quizá nos hemos sentido tan poco poseedores de nosotros mismos, pero ha de decirse ya que no nos tendremos nunca. No nos tendremos nunca. No es que este sea un mal año, pero algunos lo atribuyen al año. No es que estemos en una mala edad, eso por supuesto. No es que estemos en un mundo difícil y haya empezado el siglo con muchas dificultades. Es que no nos tendremos nunca. Porque consistimos en no tenernos nunca del todo, dado que consistimos en carecer y consistimos en faltar. Así que lo que diré con claridad es que es razonable que queramos ser sujetos, que es razonable que queramos ser propietarios, que es razonable que queramos seguridad. Yo, si fuera nombrado presidente de los Estados Unidos, haría un discurso en el que reivindicaría la seguridad para todos desde la libertad expandida por todo el mundo.
Esto es lo que hubiera hecho yo, quiero decir, esto es lo que se ha hecho recientemente, quería decir. Y en última instancia es la misma obsesión por la seguridad, es la obsesión por la subjetividad y por la propiedad. El autor, aquel que inicia un proceso, tiene que desprenderse de sus propios textos, aprender a despedirse de ellos, despidiéndose de sí mismo, para que corran su suerte, para que retornen al público, para que le retornen a lo común, para que nuevamente nadie pueda, sino entender que lo más que ha podido producir es una posibilidad, lo más que ha podido producir es incluso unas reglas de formación de determinados textos, pero él no se puede, es deshonesto, es irresponsable, es injusto apropiarse de lo que uno mismo ha escrito, de lo que uno mismo cree haber hecho, de lo que uno mismo cree haber producido. Solo desde la generosidad, de la donación, de quien pone algo al hacer, es decir, lo da a los otros, verdaderamente es posible alguna suerte de creación. Yo sé que esto está muy lejos de las técnicas de información y de las técnicas actualmente presentadas como fórmulas eufóricas de relación, pero mi modesta presentación para esta conversación es: pongamos en cuestión que verdaderamente nos comunicamos, pongamos en cuestión que verdaderamente nos preocupa lo común, pongamos en cuestión que verdaderamente estamos dispuestos a ser responsables en un mundo de miseria y de ignorancia, y no nos apropiemos indebidamente de aquello que ha pasado por nuestras vidas, y no nos hagamos poseedores como autores de aquello que tal vez simplemente nos tocó una tarde. Profesor, debemos de entender con tu exposición que el derecho a la propiedad privada de la invención, del esfuerzo, del riesgo, de la capacidad creativa, queda en tan cuantábula rasa, es decir, se la regalamos al mundo para que el mundo, que no sabemos qué mundo, nos la compre, nos la use. O sea, la propiedad intelectual, en el estricto sensu de esfuerzo, riesgo, invención, creatividad, inversión, etcétera, ¿eso se lo regalamos a las cloacas? ¿Qué hacemos con ello? Yo soy partidario que depende en lo que queremos. Me refiero a que cuando yo hablo de lo común es que estoy diciendo que hay una posibilidad de que acordemos lo que vamos a hacer con eso. Yo estoy seguro que si hablamos un largo rato podríamos llegar a un acuerdo sobre qué es bueno que hagamos al respecto. Con esto quiero decir que más allá de una posición fundamentalista, que yo de luego no tengo, lo que sí digo es que sí podemos dotarnos de unas reglas de juego, de funcionamiento, para compartir en el ámbito de lo común, para compartir, esta es la palabra, para formar parte de lo común a través de unas disposiciones que es lo que llamamos las leyes. Es decir, las leyes son acordadas, constituidas, y constituyamos un campo de juego. Yo no tengo ningún inconveniente en constituir un campo de juego en el que haya derechos de propiedad individual, derechos de autor, ningún inconveniente. Yo estaba planteándolo en un terreno que es el terreno ontológico, y lo que digo es que eso solo puede ser fruto de un acuerdo y no desde luego un derecho previamente establecido. Yo puedo acordar eso. También puedo acordar socialmente, si estamos todos de acuerdo, que al que cante 10 veces una canción, si lo hace entonadamente, se le remunere diariamente. Y también puedo llegar un poco a la conclusión de que aquel que haga un libro se le paga un dinero por hacerlo. No hay ningún inconveniente. De hecho, yo firmo libros, me dan algún dinero y estoy muy contento con eso. Quiero decir que no, lo único que quiero señalar es en el terreno en el que planteaba las cosas, es que eso es fruto de un acuerdo en el ámbito de lo común, un acuerdo que son reglas de juego coyunturales, históricas, mudables, revisables, compartibles, y que eso forma parte de la leyenda, la legenda, la Constitución y la ley, y que desde luego yo soy una persona que me muevo dentro de la legalidad, pero dentro de uno tiene sus limitaciones, me muevo dentro de la legalidad, pero sí sé distinguir entre aquello que es fruto de un acuerdo y aquello que es constitutivo de aquello que yo he llamado como lo común.
Así que no hay ninguna voluntad iconoclasta, es una voluntad absolutamente convencional, y que nadie se preocupe por los derechos de autor, no están en peligro, que nadie se preocupe por los derechos de la propiedad intelectual, recibirán al fin de mes lo que requieran. Yo simplemente estoy diciendo que eso es un asunto coyuntural, histórico, que en este momento juega sus partidas, pero que eso es absolutamente revisable, absolutamente discutible y absolutamente negociable. Y en el derecho de propiedad hay también un derecho de apropiación. Y no estoy haciendo un discurso contra el derecho de propiedad. Estoy hablando de quien se hace propietario por un mecanismo de apropiación de aquello que no es exactamente suyo. Pero, por supuesto, que no va a ser que me llame de la Sociedad General de Autores, yo no tengo ningún, y encima me quiten lo que a mí me corresponde, yo no tengo ningún inconveniente al respecto. No se tome esto así, no se tome esto así. No he querido hacer ninguna butad. He querido poner lo que es acuerdo en su lugar y lo que es estructuralmente coyuntura vinculada a valores que tienen que ver con el pensamiento en otro lugar.